El hombre celestial, el hermano Yun. Capítulo 21. En la cárcel por tercera vez, mi peor momento. En marzo de 1997, 11 líderes de las casas e iglesias se iban a reunir en la ciudad de Zhengzhou, la capital de la provincia de Henan. Planeábamos reunirnos en el segundo piso de un edificio de apartamentos. Una hermana anciana, chino-americana, estaba invitada a asistir, pero sucedió que los agentes del gobierno la siguieron hasta la reunión. Nosotros no lo sabíamos, pero ya habían detenido al hermano Zhu y a otros líderes y se los habían llevado antes de que llegáramos al apartamento. Agentes armados de la seguridad pública se escondieron entonces en el apartamento y esperaron a que llegáramos los demás. Era una tarde nublada y lluviosa. Llamé por teléfono al apartamento para preguntar si ya había llegado el hermano Zhu. Una voz que no pude reconocer respondió y me dijo: «Oh sí, por favor, suban, por favor, suban». Cuando llegamos, encontramos la puerta del apartamento entreabierta. Entramos y nos vimos frente a una serie de armas que apuntaban directo a nosotros. Los agentes empezaron a quitarnos los cinturones para atarnos las manos a las espaldas. El único pensamiento que tenía en mi mente era escapar. Antes de que ataran mis manos, me acerqué a la ventana. En un instante la abrí y grité: «¡Corran!» y salté con los pies por delante. Nunca esperé que una docena de agentes del BSP estuviera debajo de la ventana. Caí al suelo de mala manera y debido a la altura de la caída me dañé los pies. Los agentes abajo nunca se imaginaron que alguien fuera tan atrevido como para saltar por la ventana, de modo que por un momento los miré y luego ellos me miraron, y todos gritamos por la gran sorpresa. Los agentes corrieron a sujetarme, me mantuvieron en el suelo y me patearon. Me golpearon en las piernas y en el pecho con sus pesadas botas. Me agarraron del cabello y me pegaron en la cara con sus pistolas. Quedé muy dolorido en mi cuerpo por los golpes tan salvajes que recibí. Entonces sacaron una porra eléctrica y me torturaron. Me maltrataron con tanta severidad que lo único que pude hacer fue encogerme en el suelo y enfocarme en Jesús, tratando de no prestarle atención a los golpes. Terminé perdiendo el conocimiento. Este incidente fue tan salvaje que era un milagro que terminara vivo. Más tarde me acordé de las palabras del salmista: «Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, Creador del cielo y de la tierra». Salmo 124, del 2 al 8. Cuando desperté, estaba en la cárcel de las oficinas centrales del Buró de Seguridad Pública, en la ciudad de Zhengzhou. El hermano Zhu y otros líderes se encontraban allí conmigo. Estaban inflamados por causa de los golpes y no podían oír bien. Supimos que la orden de arresto se originó en el gobierno central de Beijing. De algún modo se enteraron que planeábamos la unidad. Las casas e iglesias ya eran un aguijón en la carne del ateo Estado comunista. Y pensar en lo que podríamos llevar a cabo si estábamos unidos causó gran preocupación en las altas esferas del gobierno.
La orden de Beijing forzó a las autoridades provinciales de Henan a tratar nuestro caso con extrema seriedad. Al no comprender que el reino de Dios no es un reino de este mundo, temieron que nuestras conversaciones de unidad resultarían en la formación de un partido político de oposición que amenazaría la estabilidad del país. Las autoridades fotografiaron y tomaron el video del arresto. Las noticias del incidente se filtraron fuera de China y corrieron por todo el mundo. Nos torturaron con brutalidad. Nos esposaron y ataron juntos con cuerdas y nos golpearon con porras. Esperábamos que nos sacaran al patio en cualquier momento y nos ejecutaran. Las autoridades trataron de acopiar pruebas en contra nuestra, de modo que a los 3 días de nuestro arresto viajaron a mi pueblo natal de Nanyang. Y cuando llegaron, la iglesia celebraba una reunión con una numerosa asistencia, pues 120 creyentes estaban presentes en ese momento, incluyendo a mi esposa de Ling. A todos los arrestaron, identificaron a los líderes principales de la reunión y los enviaron a prisión, incluyendo a Deling. A la mayoría de los otros creyentes les ordenaron pagar multas y los soltaron después de interrogarlos y golpearlos. En mi primera comparecencia, el juez dijo: Yun, estoy harto de ti. Ya llevas muchos años oponiéndote a nuestro gobierno y causando trastornos en nuestra sociedad. Te has escapado de nuestra custodia en numerosas ocasiones. Esta vez saltaste por una ventana y te dañó las piernas. Dime, Yun, si tienes la oportunidad de escaparte, ¿lo harías? Lo pensé y contesté con sinceridad: Señor juez, esa es una buena pregunta y no quiero mentirle. Si tengo la oportunidad, trataré de hacerlo. Me siento llamado por Dios a predicar las buenas nuevas del Evangelio en toda China y debo hacer todo lo que esté en mi mano para obedecer el llamamiento de Dios. El juez, los funcionarios del tribunal y los agentes se enfurecieron con mi respuesta. El juez contestó de mala manera: ¿Cómo te atreves, delincuente? Voy a romperte las piernas para siempre, a fin de que no puedas escaparte nunca más. Me llevaron a un cuarto de interrogatorios, donde varios guardias me obligaron a sentarme en el suelo con las piernas abiertas. Les supliqué que no me golpearan en mis piernas fracturadas, pero un hombre con un aspecto siniestro endureció su corazón y sacó su porra. Para asegurarse de que nunca más volvería a escaparme, me golpeó repetidas veces entre mis rodillas y tobillos. Dañó mis piernas de tal manera que el dolor era insoportable. Estaba tirado en el suelo, gritando como un animal herido. Un dolor horrible corrió por todo mi cuerpo y mente. Todo lo que podía hacer era enfocar mis pensamientos en el Señor Jesús y en sus sufrimientos en la cruz. Pensé que esta vez moriría de seguro, pero el Señor me sostuvo porque Él no había terminado conmigo. Mis piernas, por debajo de las rodillas, se pusieron negras y no las sentía en modo alguno. Me dolía todo el cuerpo y lo tenía magullado desde la cabeza a los pies. Sin embargo, cuando mis torturadores me llevaron de vuelta a la celda, quise mostrarles de forma desafiante que no podrían quebrantar mi espíritu. Así que me eché a reír y les dije: quiero darle las gracias por el maravilloso masaje que me han dado hoy. Me siento mucho mejor. Gracias. Después de mi primera comparecencia ante el juez, me trasladaron, junto con los otros hermanos, a la cárcel número 1 de máxima seguridad de Zhengzhou. Me pusieron en confinamiento solitario. Mi celda estaba cerca de la oficina del oficial de guardia y una pared me separaba de la celda del hermano Tzu.
Los guardias pensaban que había perdido la cabeza y me pusieron los apodos loco y lisiado. Al principio me golpearon y me interrogaron sin parar desde las 8 de la mañana hasta la tarde del día siguiente. Los interrogadores se turnaban a fin de mantener la presión sobre mí y seguir golpeándome durante la noche. En todo este tiempo no me dieron nada para comer ni beber. Cada vez que me golpeaban, los guardias clamaban repetidas veces: Jesús, sálvame. Ayúdame, Señor Jesús. Esta era la única manera que conocía de distanciar mis pensamientos del castigo y del dolor que me infligían. Después de esta experiencia inicial, nos encerraron en nuestras celdas, excepto cuando nos llevaban para interrogarnos cada 2 días. A pesar de mi condición, todavía seguían atormentándome de forma regular con la esperanza de quebrantar mi espíritu. A veces nos llevaban y nos traían a la comisaría de Ding Shui para interrogarnos, y en otras ocasiones a las oficinas centrales, número 9 de Seguridad Pública de Chenzhou, a fin de que disfrutáramos de 2 sabores de tortura. Nos golpearon sobre todo en nuestras cabezas, manos y piernas. No tenía una Biblia conmigo, de manera que meditaba en la palabra de Dios de memoria y oraba con lágrimas por las iglesias. Recitaba en voz alta versículos de la Biblia, aferrándome a las promesas de Dios, tales como las de Salmo 27, del 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, y cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Cantaba en voz alta, día y noche. En una ocasión, el oficial de guardia se enojó conmigo. Me preguntó: ¿es que piensas pasarte el resto de la vida aquí, criminal profesional? Le contesté: no. Cuando llegue el tiempo del Señor, seré libre de inmediato. Al menos en el exterior actuaba con valor y osadía, aunque por dentro estaba muy triste y con gran dolor. Durante uno de los interrogatorios, los oficiales me dijeron que me sentenciarían a cadena perpetua o, si mi actitud no cambiaba, quizá recibiera de 10 a 15 años en prisión. Enfrentándome a tan oscuro futuro, murmuraba y me quejaba al Señor, y hasta lo acusaba. Oh Dios, solo quiero servirte y esparcir tu evangelio. Pero ahora estoy atrapado aquí en esta celda y no puedo caminar siquiera. Fallaste y no me protegiste. Debido a que no podía caminar, a 3 presos cristianos diferentes, incluyendo al hermano Tzu, les dieron la tarea de llevarme desde la celda al cuarto de torturas o al baño. Estaba en una celda aparte de los otros líderes, así que anhelábamos estos breves momentos de compañerismo. El cuarto de torturas estaba a 3 pisos de distancia de mi celda, lo que nos ofrecía la oportunidad más amplia de conversar. El hermano Tzu no quería llevarme a ese cuarto, pero le dije que no se preocupara, pues ya buscarían alguna otra ayuda para hacer la tarea. A menudo, esos preciosos minutos que teníamos juntos nos fortalecían para soportar los castigos y las humillaciones que sufríamos en ese cuarto oscuro. El hermano Tzu tiene una forma muy suave de hablar y tranquila. No me contaba por lo que pasaba, pero un día le vi cuando regresaba a su celda. Es un hombre fornido y de andar ligero, pero ese día apenas podía caminar por el pasillo y comprendí que lo habían torturado. Un joven guardia
que era el que a veces me llevaba de un lado para otro, vio que tenía mucho dolor y que no había recibido tratamiento médico. Ese joven se mostró compasivo conmigo y me dijo: estoy viendo a un hombre que sufre de verdad por el nombre de Jesús. Sorprendido, le miré a los ojos. Él continuó: después de graduarme de la Academia de Policía, me enviaron a trabajar aquí. Procedo de una familia cristiana, pero nosotros no somos unos creyentes fuertes como usted. ¿Por qué va a creer uno en Jesús y predicar por él cuando esto es lo que recibe en pago? Le dije: usted quizá no vea ningún beneficio en mi vida en este momento, pero en el futuro recibiré una gran bendición de la mano de Jesús por estos sufrimientos. Este joven siguió golpeándome de mala gana, como requería su tarea, pero siempre lo hizo en partes de mi cuerpo que me causara menos daño. Metieron un falso delincuente en la celda del hermano Su. Fingía ser cristiano, pero era obvio que estaba en la celda para espiar y recoger el máximo de información posible. A menudo actuaba con simpatía hacia mí ante los demás presos y le preguntaba al hermano Su: ¿cree que Jun intentará escapar? A pesar de que me encontraba lisiado de las piernas, las autoridades todavía temían que tratara de escaparme en cuanto tuviera oportunidad. Un día era la hora para que los presos fueran al baño. El espía se enfermó de gravedad. Se había puesto muy pálido y parecía como si la muerte llamara a su puerta. Le dije al guardia: tengo cierta experiencia como masajista. Por favor, deme 5 minutos con ese hombre enfermo y él se sentirá mejor. El guardia me tuvo que llevar a la celda. Cuando entré, el hermano Su me miró a los ojos con fuego. Inclinó su cabeza y empezó a orar. Oré por el enfermo en el nombre de Jesús y puse mis manos sobre su cabeza. Después de un momento dijo: siento una brisa caliente dentro de mí. A los pocos minutos regresó el guardia y preguntó: ¿cómo va el masaje? El enfermo contestó: ya me siento mejor, estoy casi recuperado. El Señor sanó por completo a ese hombre. Para mostrar su gratitud, usó parte de su dinero y de su influencia para proporcionarme buen alimento. Después de este incidente, incluso algunos guardias de la prisión me pidieron que les diera masaje en sus cuerpos cuando tenían molestias y dolores, y empezaron a tratarme mejor. Aunque habían enviado a aquel hombre para espiarnos, Dios lo usó para bendecirme en gran manera. Afirmaba ser un creyente y dijo que su esposa se las había apañado para meter a escondidas una Biblia en la prisión para él. Lo más probable es que las autoridades le hubieran dado la Biblia para ayudarle a aparentar ser un cristiano y así ganar nuestra confianza. Sin embargo, debido a que no tenía ningún interés en leer su Biblia, se la pedí prestada y la estudiaba cada mañana y tarde. Escribía muchos pasajes en trozos pequeños de papel y se los pasaba a los otros hermanos a fin de fortalecerlos con la palabra de Dios. Unos días después, el hermano Su grabó un dibujo en la pared del baño para enseñarles a los creyentes que debiéramos ser fieles y no negar al Señor. Luego agregó las palabras sangre, muerte y testimonio debajo del dibujo. Más tarde, el hermano Tzu escribió unos pasajes de las Escrituras y algunas palabras de ánimo en un trozo de papel de baño. Lo enrolló y lo metió dentro de un manto. Después lo arrojó al otro lado del vestíbulo de la prisión. Escribió: desde el principio de la Iglesia hasta la fecha, todos los que han seguido a Jesús han tenido que tomar su cruz y pagar un alto precio. El hermano Tzu también me insinuó que pensaba que debiera tratar de escapar si tenía la oportunidad de hacerlo.
A medida que las semanas pasaban con lentitud, me fui poniendo cada vez más deprimido ante mi situación. Parecía como si el Señor me hubiera rechazado y me estuviera dejando pudrirme en la prisión para siempre. Tenía las piernas lisiadas y el espíritu destrozado. Cada noche apoyaba mis piernas lisiadas contra la pared para tratar de aliviar el dolor. Mi amada esposa, Link, estaba en la cárcel de mujeres y yo no tenía ni idea dónde estaban mis 2 hijos ni cómo se encontraban. Ese fue el peor momento de mi vida. Link. Nuestras vidas anormales daban como resultado momentos muy difíciles para nuestros hijos, pero también experimentaron mucho amor cristiano de hermanos en Cristo que les ayudaron a aliviar su dolor. Ningún muchacho de la edad de Isaac debiera tener que lidiar con esta clase de presiones que él ha tenido que enfrentar. Su momento más difícil llegó en marzo y abril de 1997, cuando sus padres se encontraban en la cárcel por causa del Evangelio. Isaac solo tenía 13 años de edad. Cuando se encarcelan a los padres en China, el Estado trata de obtener la custodia de los hijos y llevarlos a un ambiente de protección, entre comillas, lo que significa que les hacen un lavado de cerebro con su enseñanza atea e intentan aislarlos y llevarlos a aborrecer a sus padres. Cuando Yun y yo estábamos en prisión, los amigos cristianos mudaron a Isaac y Yelin de nuestro pueblo natal a Nanyang, donde intentaron ir a la escuela bajo falsos nombres. No obstante, los agentes de la policía los andaban buscando, así que los llevaron a Zhengzhou, la capital de Henan. Con todo, ni siquiera allí se encontraban seguros, de manera que enviaron a nuestros hijos a la lejana provincia de Shandong, donde los cuidó una familia cristiana. Este fue un tiempo de mucho estrés para Isaac y Yilin. En solo unos meses tuvieron que cambiar de escuelas y mudarse 3 o 4 veces. A Isaac se le cayó sobre sus jóvenes hombros un montón de responsabilidades. Tenía que cuidar a su hermana mayor y al mismo tiempo tratar de entender todo lo que le sucedía a su madre y a su padre. Más tarde nos dijeron que en Shandong, Isaac andaba por las calles mirando al suelo todo el tiempo, con la esperanza de encontrar algunas monedas que se les hubieran caído a los demás. La familia que los acogió era muy pobre y apenas podían permitirse el lujo de comprar alimentos. Después de salir de la prisión, me sacaron a escondidas de Henan y me llevaron a ver a mis hijos. Cuando vi a Isaac por primera vez, me dijo: «Mamá, ahora tengo grandes cargas en mi vida». «Isaac, tú eres solo un niño», le dije. «¿Cómo puedes soportar grandes cargas a tu edad?», le pregunté. «Papá está de nuevo en prisión. ¿Cómo vamos a sobrevivir?». «Estoy preocupado por el futuro», me contestó mi hijo de 13 años.